Bien, decíamos este versículo y a título de introducción me gustaría matizar en este texto que hemos leído cómo el Señor habla de unas personas concretas. El Señor habla de unas personas concretas y se refiere y las menciona como los pobres de espíritu. Ahora bien, estaba considerando un poquito y meditando a título de introducción esta afirmación de Dios mismo hecho carne, del Señor Jesús, y me hacía la siguiente pregunta: ¿qué es un pobre de espíritu? Conforme lo matiza el texto y a la luz de las enseñanzas de las Escrituras. ¿Qué es un pobre de espíritu y por qué el Señor le dice que son bienaventurados? Podríamos definirlo de la siguiente manera: un pobre de espíritu es un corazón temeroso de Dios, un corazón humillado y quebrantado delante del Señor, que constantemente depende de Él. Que constantemente depende de Él. Por eso empezaba esta frasecita: separados de mí nada podéis hacer. También podríamos matizarlo con la siguiente definición: un corazón conforme a la complacencia de Dios, conforme a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, todo ello, eso es importante, exclusivamente a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y luego el texto concreta, ¿no?, el fruto de ello, ¿no? Porque de ellos, de los tales, de los pobres de espíritu, es el reino de los cielos. Y es por Él, por medio de Cristo y a través de toda la Escritura, matiza esta maravillosa realidad que es en definitiva el mensaje del Evangelio. Porque, hermanos, sin Cristo, o quitando de Cristo, o añadiendo a Cristo, nadie, absolutamente nadie, va a ir a su presencia, a su morada, al cielo. Como sabéis, estamos considerando, teniendo una serie de predicaciones, de sermones, hablando de la palabra bienaventuranza, bienaventurado. Aquí mencionábamos al principio de este versículo, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. Y estaba considerando esta maravillosa realidad, y estamos considerando el estado bienaventurado por excelencia que tiene el creyente en Cristo. El estado por excelencia, por gracia, por la misericordia de Dios y por el amor de Dios. El estado por excelencia de la bienaventuranza que el Señor ha derramado en su bendito Hijo. Y decíamos que este estado, las Sagradas Escrituras lo define, entre otras muchas maravillosas realidades, lo define como y con la palabra bienaventuranza. Bienaventurado, feliz, dichoso, ¿verdad? Hay un énfasis en esta palabra que son 7 veces felices, ¿no? He podido leer en algunos comentarios: bienaventurado los pobres de espíritu. Y estamos considerando, como sabéis, esta palabra, bienaventurado. La primera predicación estuvimos considerando 3 bienaventuranzas expresadas por el salmista en el Antiguo Testamento y que podemos afirmar con toda la autoridad de las Sagradas Escrituras que es el inicio de la felicidad verdadera y eterna del creyente, del hombre que está muerto en sus delitos y pecados y que por la gracia de Dios viene a ese encuentro personal. Y vimos 3 aventuranzas, las digo para título recordatorio. La primera, vimos que somos bienaventurados por ser escogidos por Dios. La maravillosa doctrina de la elección divina para salvación. La maravillosa doctrina de que es el Señor quien escoge para salvación. La segunda bienaventuranza, vimos que somos bienaventurados porque hemos sido adquiridos por Dios. El Señor ha pagado por precio, con su sangre preciosa, nuestra redención. Y vimos también la tercera bienaventuranza, que hemos sido y somos bienaventurados porque el Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha perdonado y esto se materializó de una forma maravillosa en lo que hemos recordado esta mañana, en la cruz del Calvario, en la cruz del Señor Jesucristo entregado para cada una de nuestras vidas para remisión
de nuestros pecados. Para el sermón de esta mañana seguimos con otras 3 bienaventuranzas más que dentro de la soberanía de Dios también atañen a nuestra responsabilidad para que sean una realidad en cada una de nuestras vidas cristianas, insisto, hermanos, bajo la total y absoluta soberanía de Dios. Notemos la secuencia. Venimos de 3 bienaventuranzas que atañen a la eternidad y ahora he puesto aquí mis notas. Ahora veremos 3 bienaventuranzas que atañen en el tiempo, desde la eternidad, escogidos en el amado, Efesios capítulo 1, adquiridos y perdonados. Y ahora, en el tiempo, matizándolo con el siguiente bosquejo para la predicación de esta mañana. Punto número 1, vamos a estar considerando la primera bienaventuranza. Bienaventurados por obedecer a Dios. Recordemos, soberanía de Dios, escogidos en el Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo, por gracia. Adquiridos por Dios, comprados por sangre, consumado en la obra de la cruz y perdonados por la obra redentora de Cristo. Y ahora viene la cuarta bienaventuranza, bienaventurado por obedecer a Dios. Primer punto. Segundo punto para esta mañana, bienaventurados por deleitarnos en Dios. Y tercer punto, tercera bienaventuranza, bienaventurados por ser fortalecidos por Dios. Notemos la secuencia. La obediencia nos lleva al deleite. La obediencia a Dios nos lleva a deleitarnos en Dios. Y el deleitarnos en Dios nos lleva a fortalecernos. Toda esta secuencia la veremos en la exposición de esta mañana, en esta predicación. Así que, hermano, eres bienaventurado por obedecer, eres bienaventurado por deleitarte y eres bienaventurado por fortalecerte y todo ello en la persona del Señor Jesús. Bien, punto número 1. Bienaventurados por obedecer a Dios. Hay un texto, hay un proverbio, una cosa que vayáis, lo tengo apuntado en mis notas, que dice lo siguiente. Proverbios 29-18 dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Obediencia. Está repleta las Sagradas Escrituras sobre la obediencia a Dios y obediencia a su palabra. Y para empezar me gustaría dar 2 definiciones muy llanas de lo que es obediencia. Obediencia es cumplir la voluntad de quien manda, y también otra definición es obediencia por escuchar y cumplir un mandato. Algunos sinónimos, a saber, es acatar, sinónimo de obediencia, sumisión, que tiene que ver con sometimiento, subordinación, respeto, disciplina. Un pequeño apunte en cuanto a la obediencia, del hombre. La obediencia del hombre hacia Dios, la obediencia del hombre hacia Dios, se inicia en Dios y no en el hombre. La obediencia del hombre hacia Dios se inicia en Dios y no en el hombre. Y pensando un poquito en esta reflexión, en esta afirmación, en esta enseñanza escritural en cuanto a la obediencia, pensando un poquito, qué interesante es ver el corazón de Dios, ¿verdad? Por otro lado, versus el corazón del hombre, son tan diferentes, ¿verdad? Son tan diferentes. Ver cómo los conceptos y el pensar de Dios son totalmente opuestos, antagónicos y contrarios. Contrarios totalmente. Los conceptos y el pensamiento, por naturaleza del hombre, al pensamiento de Dios. Totalmente contrarios. Gracias. Gracias, David. Fresquita, además, está el agua fresquita. Muchas gracias, hermano. Dice el Señor que no dejará de recibir la recompensa si en el nombre de Él das un vaso de agua fría.
Está fresquita. Muchas gracias. Pues lo que decíamos, los conceptos del corazón del hombre y los conceptos del corazón de Dios. Notemos lo que dice Dios al hombre. Serás feliz, bienaventurado, si escuchas mi palabra, si la acatas y si me obedeces. Serás feliz, bienaventurado. Por otro lado, serás un desdichado, un desventurado y un desgraciado si no lo haces. El hombre, escuchando esta afirmación que se enseña en las Escrituras, dice, el hombre, sin tener en cuenta a Dios, dice, seré feliz si no tengo obediencia a nadie. Echar las cuerdas de Dios de mi vida. Seré feliz si no tengo obediencia a nadie, si no tengo que redimir cuentas a nadie, leo literalmente las notas, y mucho menos a Dios. Seré bienaventurado, feliz, si hago conmigo y con mi vida lo que realmente me dé la gana. Y no tengo que dar cuentas a nadie. Los dos conceptos antagónicos, contrarios del corazón del hombre y del corazón de Dios, ¿verdad? El Señor al pueblo de Israel le dijo, en un momento complicado en la etapa de la monarquía de Israel, vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos son mis pensamientos. Tan altos son mis pensamientos y mis caminos, tan bajos son vuestros caminos, ¿verdad? Esta realidad. Y hermanos, qué interesante es ver cómo las Sagradas Escrituras, concretamente en lo que estamos hablando, con los dos salmos por excelencia, hay muchos más, pero hay dos salmos que por excelencia y exclusivamente se refieren a la palabra de Dios, en su contexto, el Salmo número 1 y el Salmo 119, y ver la exhortación que los dos salmos empiezan exhortando a la obediencia. Obediencia a Dios, obediencia a su palabra, y en ello está la bienaventuranza para nuestra alma. Abre conmigo, por favor, en el Salmo número 1. El hermano Antonio hace un par de semanas nos refirió a algunos matices de este precioso Salmo. Vamos a abrir en el Salmo número 1. Un archiconocido versículo, ¿verdad? Un pasaje es el 1 y el 2 que nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vemos aquí en este precioso salmo tres negativas con dos afirmaciones positivas. Vemos aquí en este salmo que nos dice que no anduvo, esto tiene que ver un poco con lo referente a la forma de vivir, no estuvo, tiene que ver a la compañía con quien vamos, y vemos que dice que no se sentó, también tiene que ver el lugar donde estamos. Y en referencia a ello, vemos que está el contexto centrado en la ley de Dios. No anduvo en consejo de malos, no estuvo en los caminos de pecadores, y no se sentó en la silla de escarnecedores. Y por el otro lado, se va el salmista directamente al núcleo neurálgico, que es la obediencia a Dios y a la obediencia a su santa palabra, que nos menciona. Se deleita, vemos prioridades, y medita todo el tiempo en las Escrituras. Abre ahora el Salmo 119, que es el otro salmo por excelencia que matiza la palabra de Dios, que explica de la palabra de Dios en todo su conjunto, en todo y completamente en todo su contenido. El Salmo 119, me gustaría también, qué interesante es ver cómo en los 176 versículos que tiene este salmo, que por cierto sería un buen salmo para memorizar entero, si alguien se anima, en este salmo, en los 176 versículos que tiene, ¿cómo empieza el primer versículo? Exhortando a la obediencia y como consecuencia trae la bienaventuranza a nuestra vida. Leemos el versículo 1 y 2, que nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Vemos que aquí nos menciona buscar a Dios en obediencia, guardar su palabra en obediencia y andar en sus caminos, en sus preceptos, por obediencia.
Y consecuencia, bienaventurados. Bienaventurados. Tengo aquí dos versículos que me gustaría también leer. Vamos a Proverbios capítulo 3. Vamos a usar las escrituras mucho, buscando textos para arriba y para abajo. Capítulo 3, versículo 1, un pasaje que todos conocemos muy bien, incluso algunos incluso de memoria. Nos dice así, en el 3.1, tenemos todos esta porción, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Vemos esta maravillosa realidad. En el 8, 32 al 34, también unos pasajes preciosos que nos hablan de la misma línea de pensamiento. Dice en el versículo 32, en adelante, tenemos todo este texto, nos dice: ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados, de nuevo, sale constantemente esta palabra, ¿verdad? Bienaventurados en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios. Y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, otra vez, bienaventurado, en la ley de Dios, velando a mis puertas de día, cada día, aguardando en los postes de mis puertas. Bienaventurado el hombre que me escucha y velando. En base a todo este desarrollo de este primer punto, he estado considerando qué es obedecer a Dios para ser bienaventurado. ¿Qué es obedecer a Dios para ser bienaventurado? Y he puesto una serie de realidades en cuestión de la obediencia a Dios y a su palabra. Y en este primer punto he relacionado pues estas maravillosas realidades. Y la primera, en cuanto a la obediencia, la primera es la bienaventuranza por excelencia. La bienaventuranza para obediencia por excelencia. Por excelencia. Y en ello es el inicio de la vida cristiana. La primera es la bienaventuranza por excelencia y es el inicio de la vida cristiana, y aquí nos estamos refiriendo a la obediencia para salvación. Esa es la primera obediencia que el Señor acepta. Obediencia para salvación. Y en cuanto a la obediencia para obedecer a Dios, valga la redundancia, pues hermanos, no hay que ir a las ramas. Tenemos que ir a la raíz, a la profundidad del problema del corazón del hombre. El hombre va a las ramas y está dando vueltas por las ramas. Incredulidad, ateísmo, filosofía, para cerco más el estrecho más el cerco. Religión, obras religiosas, legalismo, ritualismo religioso, y todo ello en un criterio propio de lo que es la vida. Eso es ir por las ramas en la vida. Hay camino al hombre que le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Nos dicen Proverbios. El Señor va a la raíz, y la raíz es el pecado del hombre. En cuanto al hombre se refiere. La raíz es el pecado del hombre. Y la obediencia inicial para salvación va a determinar si vas a ir a condenación o vas a ir a justificación, salvación o perdón. La obediencia para salvación. Leo. Notemos que el mensaje de Dios, y esto es importantísimo y trascendental, ¿vale? Para obedecer a Dios tenemos que acatar, someternos y aceptar su orden cronológico de obediencia. Tenemos que aceptar su orden cronológico de obediencia. Y no podemos irnos por las ramas y por la raíz. ¿Y cuál es el orden cronológico de la primera obediencia a Dios? ¿Cuál es? Su primera
obediencia, su primer orden de obediencia para todo ser humano, se inicia en la cruz del Calvario. Ahí es donde se inicia la primera obediencia que va a agradar al Señor. Leo literalmente. Nadie puede obedecer a Dios conforme Dios quiere si antes no ha pasado conforme las Sagradas Escrituras por la persona del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, se llama el nacimiento de nuevo. Es la primera obediencia que Dios acepta. La hermana Yamín hace un par de meses o 3, mencionaba en el culto de oración, la primera oración que Dios acepta es la oración del penitente, del creyente, del arrepentido para salvación. Antes de ello, no hay una oración aceptable. Antes de pasar en la cruz del Calvario, no existe la obediencia agradable a Dios. Y no existe la bienaventuranza en todo lo que el Señor nos da. La primera obediencia que complace a Dios es obedecer el Evangelio de Cristo para salvación. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 10? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la primera obediencia aceptable a Dios. ¿Tienes tú esta primera obediencia en tu corazón? Somos creyentes, ¿no? Entonces debe haber sido una realidad en cada una de nuestras vidas. Pero voy estrechando el cerco. Toda obediencia a Dios continúa acatando lo que dice el Señor en las Sagradas Escrituras. Voy estrechando el cerco. Pongo un cuidado así de grande en mis notas, con símbolos de admiración, o signos de admiración. Y pongo, no nos equivoquemos, no me equivoque. Acatarlas como Él lo dice en su sola soberanía y no como nosotros querríamos que lo dijese. Eso es importantísimo que lo tengamos bien claro en cada uno de nuestros corazones, hermanos. Es lo más importante en la cual pues tenemos que poner toda nuestra fe en lo que el Señor dice. El apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Mileto, o Éfeso, no recuerdo ahora bien, no os he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es acatar lo que dice el Señor en las Sagradas Escrituras, conforme Él lo ha determinado, lo ha dicho y lo ha predeterminado en su sola soberanía. No me equivoque, Javier. Acata la palabra de Dios como Él lo ha dicho, en su soberanía, y no como yo quisiera que lo dijera. Y eso podemos aplicarlo a cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Dejadme que siga leyendo con grandes letras que tengo puestas. Y esa primera obediencia se encuentra en acatar lo que Dios es. Y que Dios es soberano tanto para salvarnos, para perdón, como para santificarnos en nuestra vida cristiana. Acatar la soberana gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios inunda todo el santo libro de Dios. Desde el Génesis hasta los tiempos del Apocalipsis. Está repleta de la gracia de Dios. Porque no merecemos ni un ápice de su amor, ni su salvación, ni su misericordia, ni su gracia, ni nada, de nada. Lo único que merecemos es quemarnos en las llamas del infierno por toda la eternidad. Eso es lo que merecemos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravillosa la gracia de Dios. Y acatar y reconocer su gracia es aceptar sencillamente la manera de obrar que tiene Dios y la manera de aceptarlo, pues como Él lo ha determinado en las Escrituras. Notemos, hermanos, que en base a todo este pensamiento, toda esta enseñanza de las Escrituras, notemos que el primer paso para poder obedecer a Dios,
lo hace el Señor mismo. El primer paso para poder obedecer a Dios es Dios quien lo hace Él mismo en el corazón. Él mismo. Lo hace el Señor, ¿por qué? Porque nos ama. Porque tiene misericordia de nosotros, porque extiende su manto de gracia sobre nuestros corazones. Y todo ello lo hace el Señor mismo. Y apúntate esta frase en tu corazón: por el puro afecto de su voluntad. Abre en Efesios 1:5, por favor. Efesios 1:5. Estamos hablando que es la palabra de Dios quien está hablando y no enseñanzas de hombres. Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice, vamos al 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es que no cabe ningún tipo de segunda lectura. Lo que dice aquí el Señor, es Dios quien obra, es Dios quien hace la obra, es Dios quien abre el corazón, es Dios quien nos atrae, es Dios quien nos lleva a ese encuentro personal con Cristo. Sí que reaccionamos bajo su soberanía en tener ese encuentro personal con Cristo y creyendo por fe en Él, le recibimos como Salvador personal. Pero todo eso está en el corazón de Dios obrando en medio de cada una de nuestras vidas. ¿No es algo maravilloso pensar en eso? Que mereciendo la condenación del infierno, el Señor nos haya dado ese maravilloso regalo de la salvación por gracia. Algo tremendo. Dejadme leer 2 versículos. Ves al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan, capítulo 6, por favor. Posiblemente la predicación la tenga que hacer en dos partes, porque se está yendo el tiempo y es que me gustaría dejarme nada en el tintero. Juan 6, capítulo 6, versículos del 40 en adelante. Vamos a leer estas preciosas palabras, que son palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo. Capítulo 6, hemos dicho, y versículos del 40 en adelante. Nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, este del cielo he descendido? Y notad lo que dice aquí el Señor. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis, no murmuréis entre vosotros. Atendamos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pregunto, si Dios no me hubiera atraído para ir a ser salvo, ¿sería salvo hoy, esta mañana? Si no es Dios que me hubiese cogido a través de toda mi vida, usando, pues, evidentemente la palabra de Dios, pero un montón de circunstancias alrededor mía, para llegar y caer de rodillas delante de la cruz del Calvario para obedecer el Evangelio. ¿Hay algo en mí que yo hubiera podido hacer? Si no es Dios quien viene antes y es atraído mi corazón hacia Él. No solamente en estos versículos, hay multitud de textos en los cuales menciona que es Dios quien está constantemente detrás del corazón, obrando. Sí, un día por fe
Señor, yo quiero creer en ti, me arrepiento de todos mis pecados y vengo a ser salvo. Pero es Dios quien está obrando. Es Dios quien está obrando. Otro versículo. Vamos a un poquito más adelante, el mismo capítulo. En Juan 6, capítulo 64. Versículo 64. A ver si lo encuentro. Vale. Leo, del 64 en adelante. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por supuesto que el Señor conoce a los que van a ser salvos y conoce a los que no van a ser salvos. Lo menciona en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, en su omnisciencia. Y es curioso cómo ese versículo matiza una palabra que destroza totalmente el preconocimiento anterior de que a los que van a reaccionar afirmativamente al Evangelio el Señor escoge. Hay una palabra que destroza totalmente ese pensar, que dice la palabra para ser, no por ser. Es muy diferente. Porque si el Señor estuviera afianzado en este pensamiento de decir, los que van a reaccionar afirmativamente al Evangelio, que yo sé quiénes son, en base a eso yo los voy a escoger, hubiera puesto por, no para. Analicémoslo bien, mis queridos hermanos, analicemos bien este versículo. Porque si es para, es el frutos, no la consecuencia, que es por. ¿Me seguís? ¿Vale? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra teología. Seguimos, volviendo a mis notas, que un poco me he ido de las notas también, en las cuales pues quiero centrarme en la primera obediencia bienaventurada, que es para salvación. Y leo literalmente lo siguiente. El hombre no tiene potestad ni capacidad por sí mismo para obedecer a Dios primero, ni obrar Dios mismo en el corazón del hombre, para que luego se produzca el deseo en el hombre, deseo de buscar a Dios y el deseo de obedecerle. Voy a repetirlo porque lo he hecho un poco rápido, más lento. El hombre no tiene potestad ni capacidad por sí mismo para obedecer a Dios. Es lo que hemos estado hablando conforme enseñan las Escrituras. En cuanto a su soberanía, la soberanía de Dios. El hombre no tiene potestad ni capacidad por sí mismo para obedecer a Dios si primero no obra Dios mismo en el corazón del hombre. Los versículos que hemos leído, ¿verdad? Si Dios nos atrajere, no podéis venir a Dios. Para que luego se produzca el deseo en el hombre, efectivamente, luego se produce el deseo en los corazones. Somos testimonios vivos de que ha habido ese deseo. Yo recuerdo las primeras palabras que justo antes de recibir al Señor Jesús dije. Le preguntó mi querido hermano Andrés cómo el Señor lo usó para llevarme a la cruz del Calvario. Me dijo, Javi, ¿quieres recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal? Y mis palabras fueron con todo mi corazón, Andrés, lo estoy deseando con todo mi corazón. Por supuesto que hay un deseo y hay una respuesta al Evangelio. Por supuesto que sí, pero detrás de la cortina, entre bastidores, está el Señor moviendo los hilos de tu corazón y de mi corazón. Se produzca el deseo en el hombre, el deseo de buscar a Dios y el deseo de obedecerle. ¿Vale? Entonces, hermanos, a partir de aquí, y esto es muy importante resaltarlo, a partir de aquí es cuando está la primera obediencia, que es la obediencia para salvación. Y luego se nos trae bienaventuranza. Y luego está la segunda obediencia, que nos trae bienaventuranza, que ya siendo cristianos, pues obedecemos, caminamos con el Señor, tenemos comunión, y en los preceptos y enseñanzas que el Señor nos da a lo largo de las Escrituras, pues somos bienaventurados cuando lo obedecemos. ¿Qué pasa cuando no lo obedecemos? ¿Eres feliz si no obedeces a Dios? El creyente no es feliz cuando no obedece a Dios.
algo maravilloso. Nos dice un pasaje también precioso en cuanto a la obediencia para la salvación y para la obediencia para la santificación. Sed santos porque yo soy santo. Y antes está ese encuentro con el Señor en la cruz de Calvario. Leo literalmente otra reflexión, ¿vale? Me parece que voy a hacerlo en dos partes esta predicación, ¿vale? Porque llevo 37 minutos y estoy solamente en el primer punto, hay 3. Entonces vamos a intentar a ver cómo va. Calculo unos 15 minutitos más y dejaremos para la próxima predicación continuando con el mensaje, ¿vale? Pero leo literalmente otra reflexión. La primera bienaventuranza, como estamos diciendo, que el ser humano puede recibir es la obediencia al Evangelio. Y el Evangelio, para recibir esa bienaventuranza, se encuentra exclusivamente en la obediencia de la palabra de Dios como el Señor lo ha establecido. Lo he marcado en rojo para que no se me olvide. O sea, hay multitud de obediencias a Dios, multitud de religiones que obedecen a Dios, multitud de teologías dentro de la Iglesia, incluso del abanico evangélico. Pero, ¿estás obedeciendo a Dios como el Señor lo ha establecido? Tanto obediencia para salvación, que es lo más importante inicialmente, pero luego como consecuencia también para la santificación. No nos podemos quedar atrás en ese aspecto. Como el Señor lo ha establecido y no como nosotros hubiéramos querido que fuese, lo que mencionaba al principio de este punto. Repito e insisto, hermanos, toda obediencia a Dios empieza antes y continúa acatando lo que dice el Señor en las Escrituras, que es la única revelación escrita. El apóstol Pablo lo resume con unas frases muy preciosas y lo resume de una forma, contundente, clara y directa. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Como menciono, dijo en Hechos: no os he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A partir de aquí, obedeciendo a Dios para la salvación, entonces y solo entonces empieza la obediencia del creyente para santificación. Acabo este punto y acabo el sermón de esta mañana. Quedan 2 puntos más que lo tocaremos en la siguiente predicación, que es la bienaventuranza en deleitarnos y la bienaventuranza en fortalecernos, que van unidas. Pero vamos a hacerlo en 2 partes, este mensaje, ¿vale? Acabo este punto y como creyente, déjame que os lea. Dice, acabo este punto y ya como creyentes menciono muy rápidamente las siguientes realidades. Hemos mencionado que al principio matizaríamos una serie de realidades como consecuencias de la obediencia, ¿verdad? Hemos centralizado la mayor parte del tiempo en la principal obediencia del hombre, que es la obediencia al Evangelio, a la salvación, a ser salvo. Pues ya como creyentes tenemos la maravillosa realidad de la obediencia que nos lleva a esa bienaventuranza. He puesto 6 consecuencias, hay muchas más, se puede añadir, la Escritura está repleto de maravillosos regalos que el Señor nos da. Pero he puesto, unida a la que hemos mencionado, 7, y la segunda he puesto humillación. Si nos humillamos delante de Dios, somos bienaventurados porque Dios ordena que nos humillemos. Y esta característica se inicia, por supuesto, en la salvación, pero debe continuar toda nuestra vida cristiana, En el Salmo 119, vamos a ver, 6 versículos y acabamos. Vamos al Salmo 119, de nuevo. Salmo 119, y en cuanto a la humillación, el versículo 67. Y nos dice, antes, tenemos el texto, hablando de la humillación.
Salmo 119, versículo 67 nos dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La humillación delante del Señor nos lleva a guardar, a obedecer la palabra de Dios. Y al guardar y obedecer la palabra de Dios humilladamente en nuestro corazón, el Señor extiende un manto de felicidad en cada una de nuestras vidas. Rápidamente, limpieza. La limpieza tiene que ver con la santidad. ¿Y qué es la santidad? Un mandato de Dios, ¿verdad? Sí que en el Antiguo Testamento se lo decía a su pueblo Israel, le decía: sed santos, porque yo soy santo. Pero es que luego, en la dispensación de la Iglesia, también lo menciona esa realidad. Apóstol Pedro, primera epístola: sed santos, porque yo soy santo. Y menciona una coletilla: en toda vuestra manera de vivir. Y para ser santo conforme a las Escrituras, tenemos que obedecer no la ley judaica que está intentando infiltrar en las iglesias con los judaizantes, no. Los preceptos que el Señor nos ha dado en su gracia. Andar en los caminos de santidad. Guardar su palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Limpieza. En el versículo número 11 del mismo Salmo 119 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Obediencia para salvación, obediencia en humillación y obediencia en limpieza. Obediencia en práctica, guía y enseñanza. Mira cómo nos dice el Salmo, también 119, versículos 59 y 60. Nos dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardaré en guardar tus mandamientos. Aquí vemos que dice: voy a considerar tu palabra, voy a volverme a tu palabra, a tus testimonios. No lo voy a hacer sino mañana o pasado, no. Hoy es el día de vivir para el Señor. Nos dice el Salmo: me apresuraré, dice, y no me retardaré. ¿En qué? En guardar tus mandamientos. Guía y enseñanza. Como si Isaías, un renglón aquí, un pasito allá, pum, 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 vamos en esa dirección todos juntos hacia la ciudad celestial en la cual el Señor nos tiene preparado esa mansión, ese lugar precioso, ¿verdad? Pero de momento, esa guía y enseñanza que nos da felicidad y bienaventuranza. Consuelo, también. La bienaventuranza del consuelo. Salmo 119, 52. Mira lo que nos dice el salmista. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos que me consuelen. El traer a la mente y al corazón los mandamientos de Dios en obediencia nos trae esa bienaventuranza del consuelo, de que estamos haciendo lo que al Señor le agrada. Isaías, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Consuelo. Dos más y acabo. Vida. La obediencia al Señor nos trae vida. Nos la ha traído en la conversión, para salvación y perdón, y nos la trae en nuestra vida cristiana. Dice el Señor, para que tengan vida, y vida en abundancia. ¿Verdad? Nos dice en el Salmo también 119, el versículo 77, dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. En el 92-93 del mismo capítulo nos dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, traes vida, ríos de agua viva corren dentro del corazón del creyente, del alma del creyente que ha pasado de muerte a vida. Y por último, para finalizar,
alegría. En el Salmo número 119, 54, cánticos fueron para mí tus testimonios. Para concluir la mitad de este sermón, hemos visto bienaventuranza por obedecer a Dios. La obediencia para la salvación, la primera. Y esta relación, que insisto, hay muchas más. Obediencia en humillación. Obediencia con limpieza. Obediencia guiando y siendo enseñados por la palabra de Dios. La obediencia, al tener esto en el corazón, nos produce consuelo, nos produce vida y paz y nos llena el corazón de alegría, que en definitiva es la palabra que estamos analizando. Felicidad y bienaventuranza. Que el Señor os bendiga. Seguiremos la próxima predicación con obediencia, deleitándonos en ello, y obediencia, fortalecidos en Dios. ¿Vale? Que el Señor os bendiga.